hoy nos adentramos en un tema de actualidad, tanto en la agenda política como en el debate público. Hoy queríamos hablar sobre las nuevas medidas que el Gobierno estatal ha propuesto en torno al uso de las redes sociales. Y aunque este paquete de nuevas medidas contempla distintos aspectos genéricos dirigidos a moderar el impacto de las redes sociales en nuestras vidas, podemos encontrar cosas como el control de contenido o la responsabilidad de las grandes plataformas. También se ha hablado de tipificar la manipulación algorítmica, pero bueno, entre todas estas medidas hay una que ha causado especial debate en la sociedad y se trata de la prohibición del uso de las redes sociales a menores de 16 años. Y además esta polémica viene acompañada de todo el tema de los sistemas de verificar estas edades, quién no, pues eso, tiene edad y por lo tanto podría hacer uso de las redes sociales. Se habla, por un lado, de peligro y de la protección integral de las personas menores. Por el otro lado, también se habla de libertades individuales, de derecho digital, de respeto a la privacidad. Y bueno, pues eso es un poco lo que queríamos comentar hoy. Y así, pues, por empezar, no sé, en esta mesa, ¿qué opináis al respecto? Creo que hay un punto que sí que hay gente que, sobre todo los detractores de estas medidas, están teniendo en cuenta, pero que aquellos que están a favor igual no tanto. Y es el tema de la vida digital. El concepto de que no podemos pretender que chavales de 13, 14, 15 años queden exentos de una parte de lo que hoy en día es nuestra vida. Nuestra vida hoy en día es la vida del mundo real y luego la vida digital. No podemos estar como adultos constantemente con el móvil en la mano, constantemente interactuando con otras personas a través de las redes, a través de servicios de mensajería, etcétera, y pretender que chavales en plena edad de socialización, de descubrimiento personal, de creación de la identidad, no estén en ese ámbito. Luego, si queréis, entramos en cuál sería la alternativa a esto, pero creo que este es un punto de partida que me parece importante. El tema de que excluir a los chavales de esto va más allá de protegerlos, va más allá de limitarles el acceso a algo que pueda ser peligroso para ellos, para ellas, para ellas, que estamos bloqueando el acceso a una parte de la vida que saben que existe, que el resto, los mayores de edad, tenemos y que básicamente se les hace ver que es algo parte de nuestra vida y que debamos, sobre todo desde hace la última década, ¿no? Con todo el tema de la digitalización en la escuela, instituto y demás, haciéndoles ver que esto es parte de su vida, que es imprescindible para ellos, que tienen que estar preparados para ellos, con la milonga del concepto de nativos digitales, etcétera, 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 que creemos que porque con 2 años ya saben desbloquear la tablet van a ser hackers. Y ahora de repente decir, no, ya, no, hasta que no tengas 16 no puedes acceder a las redes, ¿no? Pero mientras tanto, papá, mamá, con el móvil, mientras estás en el cumpleaños, mientras estás haciendo la compra, mientras estás en el partido de fútbol de tus hijos, no sé, creo que... Mientras estás viendo series y películas que ya están diseñadas y desarrolladas para que puedas estar viendo la película a la vez que estás mirando el móvil, ¿no? Un diseño desde repetir la trama muchas veces, o sea que... Pero bueno, esto que estabas diciendo de la vida digital, igual también sí es importante distinguir entre vida digital en general y redes sociales, que aunque las redes sociales es, o sea, mucho o casi todo, pues igual tampoco es exactamente todo lo que tiene que ver con la vida digital. O sea, que yo creo que no quiere decir que, bueno, por supuesto que yo creo que con 2 años no tendrían ni que tocar una tablet, pero que no creo que quiera decir fuera contacto con cualquier cosa digital hasta los 16 años. Sí, estamos hablando de así como nos posicionamos. Yo personalmente no me parece bien que haya que prohibir las redes. O sea, creo que a los menores de 16, ¿no? O sea, esta medida a mí no me parece que es un poco, sobre todo, pues en la línea de lo que estaba diciendo Guillermo, de que ahora mismo ya lo están haciendo, pero es que también pienso que en los propios sitios en los que se ha prohibido, en Australia, por ejemplo, ya se está demostrando que han subido muchísimo la venta de VPNs, que son como este tipo de herramientas que te hacen, ¿no? Que puedas conectarte desde un lugar haciendo ver a la red que estás en otro.
Y entonces, pues hay muchísimos chavales que ya siguen usando las redes de esa manera o que con aplicaciones que les ponen rasgos de persona mayor están saltándose estos vetos y demás. Y no sé, es que a mí me parece muy complicado, o sea, ponerle vallas al campo en el sentido de son chavales que verdaderamente sí que creo que muchas veces tienen más conocimiento de las redes que sus padres. O sea, yo personalmente, desde que más o menos me han dejado estar ahí enredado en el ordenador, empezaba a hacerle yo cosas a mis padres y enseñarles y demás. Creo que es muy complicado que si no quieren, ¿no? O sea, si los chavales quieren, no se salten esa verificación. O sea, a ver cómo se tendría que hacer para que realmente fuese efectiva. Y que me parece que también es un poco eso, como poner la pelota y la responsabilidad en la gente, cuando en realidad el problema tiene mucho más que ver con cómo están diseñadas las aplicaciones. No, como los peligros, a partir de los 16, sí, venga, para adelante todo, ¿no? Y es como, bueno, pues igual tiene más que ver con regular o prohibir ciertas cosas que están pasando en las redes sociales más que el acceso a ellas. Es que también se está dando a entender que las redes sociales o Internet, que a veces cuando tenemos un discurso un poco derrotista, pues con motivos, estamos un poco ahí, plan de, es que las redes sociales son el demonio. Yo el primero, cuando hablo de Twitter, le digo a Diego que se borre la cuenta. Pero que parece que estamos diciendo, es que las redes sociales son Arroba Diego, Si no lo seguís ya digo. Entonces, parece que estamos rendiéndonos a que es que las redes sociales e Internet es el infierno, es basura y tenemos que proteger a los niños. Hostia, estamos hablando de que pasamos una gran parte de nuestra vida hoy en día ahí. Estamos diciendo también que en ese espacio que pasamos la vida es una puta mierda y que tenemos que proteger a los niños y de ese entorno. Pues igual hay que empezar a mirar el espacio antes de ver si hay que proteger, que por supuesto creo y lo que decía Eratia del tema de la tablet y los 2 años, luego si queréis entramos ahí, que tengo muchas opiniones sobre ese tema y sobre los padres de mi edad, pero no sé, es que ya renunciar a esos espacios y tener que proteger a los chavales como si eso fuese, no sé. A mí de Manu no me suena mal la idea de regular. Hay que decir que no es nada más prohibir el acceso, también va con otras medidas también de garantizar que los algoritmos no se ciernan en ellos. O sea, no es una única medida, que es un poco como se ha vendido, sino que tienen otras de carácter generalista. De Manu, decir que bueno, puede haber cosas que consideremos que necesitamos proteger durante la conformación, bien por características físicas cerebrales de desarrollo fisiológico del cerebro, o bien por madurez, ¿no? Por una cuestión psicológica, que podemos querer proteger determinadas edades. Después a ver dónde ponemos la línea, en qué redes sociales, cuáles no, porque eso, el entorno digital es muy amplio. A la final es un poco siempre también esto del debate entre regulacionismo y abolicionismo, pero el hecho de que no sea efectivo tampoco nos puede quitar para hacer. A todos nos han sacado alcohol cuando éramos mozos, otra persona que entraba y nos sacaba a la puerta el alcohol, o hemos conseguido cigarros siendo menores. Brincábamos, pero es verdad que la prohibición tiene un cierto efecto. Entonces, pues sí, tío, yo lo veo. Yo no sé, a ver si me convencís, pero yo sí que veo que puede venir. Pienso que están mancando mucho. Yo también se puede educar sin acceder a ello. Es decir, tú puedes decir, no, de momento no podéis acceder a estas redes, o a esta sí, a esta no, a esta a partir de cierta edad, a esta a partir de esta otra. Es que tenemos un problemón. Cuando prohibieron los móviles en los institutos de Manu, nos sonó fatal y está funcionando bien. Bueno, pues por posicionarme yo, aunque no totalmente convencida, pero en principio diría que sí que estoy de acuerdo con algo así, o al menos con que se ponga sobre la mesa y hablar muchísimo sobre ello, porque creo que realmente ahora es peligroso y genera muchísimos problemas. Y especialmente pues en las personas más vulnerables, y se nos pueden ocurrir, que son los menores. Yo también no estoy muy segura de que tengamos que hablar de 16 años, de 15, de 14, de 13, o sea, por eso... También para adultos hay que tomar medidas también en el ámbito digital, ¿no? Sí. Por eso creo que hay que hablar, por eso creo que hay que hablar muchísimo de ello, pero eso realmente tú ya lo has mencionado un poco, también hay un impacto real en el desarrollo cognitivo de los menores. Ya estamos hablando de que se ha detectado déficit de atención, falta de sueño, bajo rendimiento, muchos problemas de salud mental.
Entonces, entendiendo que las redes sociales no son solo esas cosas malas, que también hay buenas, pero yo creo que hemos llegado a un límite que no sabemos manejarlo, no hemos sabido cómo gestionarlo, y que al menos hay que hacer un parón y decir, vale, vamos a Repensar un poco. repensar un poco esto. Yo es que estoy de acuerdo en que probablemente todas en esta mesa compartimos la preocupación de que motiva las medidas, ¿no? Pero igual donde no estamos de acuerdo es en la solución, porque yo sí que comparto todo esto que estamos diciendo, o el análisis, ¿no? De cómo está friendo el cerebro a la gente, pero creo que es a todo el mundo, ¿eh? O sea, que creo que... Sí, pero cuando eres crío, tu cerebro se está conformando. Yo reconozco que tengo el cerebro rostío de las redes sociales, pero no me pilló conformándose el cerebro. Es que hay procesos fisiológicos y demás que es especialmente grave ciertas... Ya, pero yo también conozco casos que son amigas mías que son más pequeñas, que igual se han crecido en un entorno en el que las redes han sido una burbuja de oxígeno hacia afuera, porque lo que están viviendo en casa era algo muy difícil de sobrellevar. Entonces también ahí yo pondría en cuestión esta cosa de decir, ¿el problema son las redes? No, el problema es que ahora mismo los algoritmos cada vez son más sofisticados y nos joden más el cerebro, o te enganchan más, pero no lo que es en sí. Una cosa que cuando hemos preparado el programa me he visto, bueno, nos veíamos un vídeo de Albert Lloreta, ¿no? Que, bueno, es esta persona que hablamos como persona de cabecera para hablar de este tema, pero que a mí me gustaba mucho un matiz que hacía, justo hablando de este, o sea, es que el vídeo lo ha sacado esta mañana antes de empezar a hablar, ¿no? Y va justo de este tema. Y una cosa que me parecía interesante que decía es, igual tenemos que dejar de hablar de redes sociales, pantallas y cosas en genérico y empezar a hablar por su nombre de las cosas que son las que nos están verdaderamente haciendo ese daño, ¿no? Porque no todas, ¿no? Como un poco para que no paguen justos por pecadores. A mí me parece que la Wikipedia es una, ¿no? Como una esta que en algunos sitios se ha prohibido porque se considera red social, porque tú puedes como intervenir con otra gente y demás, y entonces dices, pues igual para mí ha sido una fuente de ¿no? Como conocimiento tal que ha sido algo muy chulo y muy guay de descubrir. Entonces, eso, como el decir, para mí la solución no es coger y decir, lo prohibimos hasta que sepamos qué hacer con ello, porque creo que, o sea, como que es una discusión o es una cosa que también nos atañe a todos. Es que y cuando hablamos de prohibir, es un poco alucinante que lo primero que hablemos es de hay que prohibir, porque comparabas con el alcohol, es un recurso muy común comparar con el alcohol. El alcohol es algo que consumimos puntualmente, que ya hemos hablado de ello. Bueno, según... Sí, O a diario. O a diario, vale, que tiene sus problemas, ir a ver el programa, no recuerdo el número. Si la gente está borracha, perdido. Pero bueno, sí que está prohibido a los menores, pero es que esto no es una droga, por mucho que pueda llegar a tener... Pero está hecho determinadas redes sociales. Que lo adictivo, claro, todo lo adictivo. Claro, pero es que lo que hay que atacar es esas redes. Esas redes. Lo que no puede ser es que, lo comentábamos antes o lo escuchábamos antes, que Pedro Sánchez anuncie todo esto mientras se pone a liarse a discursos absurdos con Musk en su casa, en el que el algoritmo va a hacer que Elon Musk tenga 10 millones de visualizaciones y Pedro Sánchez 1,5, intentando quedar por encima con la moral y la tal de decir esto es un pozo de mierda, pero aquí estoy yo, todo mi gobierno y todo mi partido transmitiendo estas ideas en este pozo de mierda. Si el pozo de mierda es un pozo de mierda, no podrá estar en tu país o tendrás que hacer algo para que no sea un pozo de mierda. Y lo mismo con TikTok u otras redes en los que los algoritmos son criminales porque son auténticamente criminales. Eso nos lleva a una cuestión central en todo esto, que es que no hay alternativas públicas. Claro, esa es otra. Es un problemón. O sea, a mí se me hace, ¿no? ¿Por qué tenemos una radio-televisión pública? Porque dices, bueno, puede haber emisiones privadas, pero tiende a haber al menos un canal que en teoría debe tener unos conceptos que decidamos democráticamente y demás. La capacidad de estas redes sociales de influir en los sistemas políticos es ya que se invierte más en manipular al través de los algoritmos que en cartelería electoral. O sea, es una cuestión política de primer orden. Y no tienes... Directamente he escuchado el otro día que en la guía iban a empezar a meter publicidad. O sea, eso ya puede ser que cuando tú vayas a la inteligencia artificial, si está totalmente condicionada por cierta publicidad, pues a saber lo que sale de ahí. Es que, pero claro, a ver, la IA ya hablaremos de la IA, pero la IA también está hipercondicionada. La IA también tiene una base, un sesgo, un tal, muy heavy, y una serie de problemáticas. Pero es que estamos hablando de padres, madres, familias que usan la IA para escribirle el pésame al vecino que se le ha muerto el padre, que usan la IA para cualquier gilipollez, que entran en estas redes sociales, que se pasan una parte muy importante de su día en estas redes sociales, que dejan
o que compra el móvil al niño cuando hace la primera comunión y se le dejan con los valores de fábrica sin restricciones de edad, sin ningún tipo de filtro, porque el móvil tiene herramientas para decir, yo soy padre, este móvil es de mi hijo, no va a poder acceder a esta app, no puede acceder a esta app puede acceder de esta hora a esta hora, bloquear este tipo de contenido tal y cual. Sí, lo que dicen La gran mayoría no hace uso de lo eso. que dicen las organizaciones de familias en defensa de los críos es que en tal de ser una cuestión individual de que tú a tu crío le dices tú no vas a ser el raro del grupo porque no tienes acceso a tal, que sea una cuestión generalizada en lo que se conciba. Sí, lo entiendo y lo comparto, pero lo que me fascina es que familias que actúan de esta manera están ahora aplaudiendo la medida. Porque ¿sabes? además es que realmente, o sea, lo que están, o sea, a mí me parece genial, una vez más, no cargar ninguna responsabilidad individual a cada cual lo que tiene que hacer en esta materia que nos queda hablando de la mayoría que no entendemos pues directamente las curas lógicas, ¿no? Informáticas que hay detrás de toda esta movida. Pero precisamente por eso me parece que la responsabilidad o sea, la cosa no debería ser abstinencia hasta los 16 y a partir de los 16 barra libre de esta movida que sabemos que funciona de manera terrorífica y entonces tal, no, pues a mí me parece que... Pero abstinencia hasta determinada edad o ninguna, quiere decir, con 3 años acceso a pantallas, sí o no. O sea, abstinencia hasta cierta edad, sí o no. Y luego, desde ahí tampoco tiene que ser tal. Claro, pero yo entiendo que ahí también, o sea, quiero decir, estamos diciendo que no recaiga toda la responsabilidad individual de la gente, pero yo pienso que tú tampoco puedes prohibir a una persona, no, existe una ley que prohíbe que tú le des una tableta a tu hijo a partir de tal edad. Eso no hay nadie que lo haga, o sea, quiero decir, habrá, o sea, lo que tú puedes hacer, o lo que a mí en mi cabeza deberías poder hacer es que tú a un crío, a una persona menor o una persona tal, cuando tú le des el acceso a internet, ese acceso no sea a todo lo que de el cable, ¿sabes? O sea... Ese menor puede haber dado en una casa que, o sea, quiero decir, hoy en día creo que está más que demostrado que por lo menos de 0, no sé, hablan de 0 a 5 años, de 0 a 6 años, depende, pero hablan que las pantallas debería ser cero uso de pantallas, cero control. Claro, pero ahí no hay legislación que pueda lo que decir, que no podemos controlar. Ya, pero Si tú puedes establecer que no puede ir en el asiento Entras al delante, MediaMarkt y te dan un puedes mensaje. decir que no puede ver ese... ¿Y cómo lo controlas eso? Cuando los padres están en el restaurante comiendo y el niño de 2 años literalmente ayer... Y el rollo le queda el móvil delante y le pueden dar whisky, pero en el chupeti. Por eso. Pero claro, pero normativo. Pero no te impiden tener esa botella en casa, ¿sabes? O sea, que es lo que estamos diciendo, que es como, vale, hay una normativa, pero a mí me parece, o sea, y también está bien que se diga, oye, a las personas menores las pantallas les provocan todas, pues lo mismo que la cajetilla de fumar, tú dices, ¿no? Estamos, Pero o sea, yo creo que ya es Vox Populi, que creo que sabemos todas Claro. que las pantallas para los críos son terroríficas. Creo que es Vox Populi ahora mismo. Creo que Puede es Vox serlo, Populi. pero socialmente está muy Es que aprobado que en cualquier sitio, en un Exacto. restaurante, como tú has puesto el ejemplo, veas a la familia y que le planteen Y a el los niño, críos la pantalla para que estén tranquilos. Creo que la reacción, o sea, es como si tú ves también en el restaurante, pero que a esos niños de 2 años les están dando Sí, el whisky directamente. literal. Tú lo ves. Yo creo que hoy en día llegarían, o sea, hoy en día alguien diría, perdona, no puedes hacer eso, porque está, o sea, por defender al menor, no por otra cosa. Entonces, Claro, pero cuando socialmente también ya no esté esto tan bien visto y tan asumido, pues seguramente, bueno, sí, lo puedes hacer en casa, en la intimidad de tu casa, dices por la noche. Pero sobre todo, es que la rubricidad no es de pantallas, es de redes sociales. Claro, O sea, quiere decir, es que estamos hablando de otro debate sobre el que estamos haciendo, pero que es que lo que estamos diciendo, que lo que se está prohibiendo a los menores es el acceso a las redes sociales. Pero las pantallas a los 2 años se las pueden seguir poniendo delante. Por eso a mí la medida no me parece o convincente o yo no creo en ella, porque aparte creo que también... Eso es igual es otra línea, abrir otra línea de conversación, pero es como, si queremos que la verificación sea efectiva, pues igual tenemos que pasar por dar una serie de datos que a mí no me apetece que el Estado controle, ¿no? De las personas. Entonces, a mí se me hace muy difícil, para empezar, controlarlo de manera efectiva y para seguir, que si se empieza a controlar, no sea que de repente el Estado tenga una base de datos de todas las personas, su actividad en Internet y todo lo que está pasando en su vida. Y además que esto puede, a ver, vale, es elucubrar, pero puede llevar a una escalada muy peligrosa. Sí, sí, yo con la verificación también estoy tan Se empieza aquí y no sabemos a dónde podemos llegar. Y con los datos, por esta infancia que tengo muchas dudas, pero es que es verdad que, bueno, o sea, es que lo que... Y de alguna manera es inevitable que lo relacionemos porque las redes sociales, sobre todo en menores, que cuando hablamos del daño, el cognitivo, igual sí que es en los más pequeños, con ese cerebro blando y sin
y sin hornear, pero que es que el tema gordo viene con los móviles, con los dispositivos móviles, no tanto con el ordenador que hay en casa para toda la familia, sino con el dispositivo móvil que te llevas a tu Es habitación. que personalmente me parece mucho más peligroso que un chaval de 9 años o de 8 años tenga su propio móvil con acceso completamente libre, lo que decíais, a todo, Total. que un chaval de 13 tenga un Discord con sus colegas en los que hablen y tal. O sea, muchísimo más peligroso. Y es que es bastante... Que, a ver, hay gente que controla y tal, pero yo se lo pregunto a mi sobrino y es de los 3 de clase que no tienen móvil con 11 años. Y pues el otro día nos contaban, ¿no?, un caso de 2 compañeros pegándose y otro grabando y tal. Es que Fuera del cole, claro, que en el cole no se puede, perfecto. De hecho, me parece una medida fantástica que funciona muy bien, que no se puede utilizar el móvil en el colegio. Pero es que chavales de 9 años, de 10, de 11, tengan su propio móvil con acceso ilimitado a todo. Claro, es que decimos, vale, obviamente hay que hacer algo que no dependa de la responsabilidad individual. Pero, cojones, sí que el mensaje a los padres y madres de tal, un poquito de criterio. Porque es que no podemos pretender... Así, no. No podemos pretender que todas las padres y madres tengan criterio. Entonces hay que estar... No, pero podemos pretender que lo tenga la mayoría. Yo creo que sí que podemos pretender que la mayoría sí, tenga y esos criterio. mensajes me parece bien de... Y los que no lo tienen necesitan de un Estado que les proteja. Bueno, Al pero río, lo que me deja es, pues eso, que funcionan diferente las redes, que las redes... Porque en el momento en el que esa familia que no tiene criterio, nos ponemos en el supuesto de una familia que no tiene criterio y que está dando la tablet a los 0 años. A lo que no tienen, o sea, es falta de criterio, falta de tiempo... Y que mucho antes de que el chaval o la chavala tenga su propio móvil, tienen el del padre o el de la madre para jugar. Es decir, papá, ¿me dejas para jugar tal juego que he bajado el otro día? Y le dejan el móvil y le dejan acceso limitado a ese móvil. No, ¿por qué no dicen, espera, que pongo el modo infantil? Hala, ya puedes jugar al juego que te he dejado. No. Le dejan el móvil entero. Eso también lo... Es que, ¿cómo controlamos eso? Porque la gente que no tiene sentido común, que no tiene criterio, que no tiene tal, también está haciendo eso. O sea, es lo más habitual. Antes de que tengan el móvil, el crío ya ha tenido un móvil secundario. Ese es el Cuando se jugaba a los vales y se decía, estaban en la contra de la prohibición, decía, no, jolín, es que es de cajón, que si hay un crío o hay una moza embarazada o no sé qué, es de cajón que no hay que... Pero hasta que no se prohibió... No, pero no es igual, no, porque lo que estamos diciendo diciendo es que la prohibición es a redes sociales, no es prohibición de pantallas, ni de bueno, yo lo estoy dispositivos hablando- electrónicos. Entonces, a mí no me parece lo mismo porque si estuviésemos hablando de que lo que se va a hacer es que... Hay unos índices en redes sociales de violencia sexual, de... Acoso, ¿no? Es que hablan de 8 de cada 10 adolescentes dicen que han sufrido acoso. Pasan horas metidos en las redes sociales. Porque contamos redes sociales, o sea, por entendernos, es que todo, al final, todo es una red social, ¿no? No solo el pozo de mierda, como decías antes, de TikTok, o no solo como Instagram, Instagram, también los la YouTube. autopercepción, el tema alimentario, o sea... Es que es tremendo el daño que está... Pero es que una vez más, la solución por qué tiene que pasar por restringir eso. O sea, restringir, digo, el uso de las redes sociales. Cuando, si en realidad, ya que te pones a meter mano, ¿por qué no te pones a meter mano y a decir, oye, mira, algoritmos scroll infinito, ¿no? Que esa cosa Es que también está en el paquete de medidas. Ya, pero está como una más, pero ¿por qué no te esfuerzas mucho más o le pones para mí, O sea, además, el paquete de medidas ahora mismo es una cosa... que es Como como muy genérico, no es nada muy eso, son definido. enunciados, no sabes cómo se van a concretar esas medidas. O sea, para mí eso es un poco la cosa, que es como, joder, la única que sabes que es concreta es que va a haber esta prohibición, el resto son un poco bloas ¿no? O clamo al cielo, me gustaría que fuese eso, me gustaría que Tampoco fuese sabes lo dónde se va a llevar a cabo esta prohibición. O sea, esto... Sí, pero sabemos que es... No, pero sabemos los sitios en los que ya se ha prohibido, sabemos las cosas que están pasando y a mí personalmente no me parece que sea la solución. Pero en estos sitios que ya se prohibió, por ejemplo, que uno de las anotaciones que se hacían era, pues, ahora no sé en cuál, de los pocos sitios que se ha prohibido, pero bueno, que no eran todas las redes sociales, por ejemplo. O sea, que esto también es un titular muy alarmista, pero entonces, o sea, que al menos sirva para hablar de ello. Pues es verdad que igual no tienen que ser todas las redes sociales, pum, de golpe. Igual no tienen que ser a los 16, igual puede ser algo progresivo. Igual también tiene que ir con una educación en el uso responsable, igual también tiene que ir con limitar el tiempo, que eso también... a ver cómo se gestiona el... Pero sobre todo, es que hay una parte, la que hace daño pues, a todo el desarrollo, que no se va a solucionar solo porque el contenido cambie o porque ya no sea tan adictivo, sino que para los chavales ahora es un recurso facilísimo ir a preguntar
todo a una inteligencia artificial que ya te sale sola y que encima siempre te va a dar la razón. Pero a mí sí que me parece que eso tiene que ver con que cambie la forma en la que eso funciona, porque creo que sí que es clave, o sea, que yo, por ejemplo, o sea, bueno, lo estaba pensando ahora y digo, yo no es que esté en contra de prohibir las redes, estoy a favor, por ejemplo, de prohibir Twitter, o sea, estaría a favor porque funciona con una IA que de repente genera porno infantil, o sea, quiero decir, si a mí mañana me dice Pedro Sánchez, o quien me lo tenga que decir, mañana... A partir de mañana el Estado, en el Estado español, funciona en contra de todos los derechos. Es que me hubiese parecido una respuesta mucho más natural cuando hace 2 meses empezó a ver... Para todo el mundo. Grok no se volvió loco, no, lo lideraron a tope y se empezó a ver pornografía infantil salvaje en esa red social a borbotones y no hubo un grito de decir, eso se prohíbe ya, ¿no? Claro. Hay que prohibir... Y que seguramente si hubiesen prohibido el acceso a Twitter desde España hubiese pasado que si Pedro Sánchez dictador, no sé qué, da igual. Pero bueno, pero que hubiese sido esa la respuesta, es decir, ¿cómo? Que es una red social a la que tiene acceso todo el puto mundo, en la que tú le dices a la IA que te desnude a esta niña y te la desnuda. Pero eso de las medidas que están anunciadas, no, a ver, parezco yo aquí el portavoz del gobierno, pero en las medidas que están anunciadas no va la prohibición de X, pero va la prohibición de, o sea, va que no puedan cerner en los algoritmos, que no puedan cerner determinados contenidos y que tengan responsabilidad penal por lo que en su plataforma se envía. ¿Cómo gestionas que tenga responsabilidad Elon Musk? Elon Musk se lo ha pasado, mira, con los archivos de Epstein lo que ha pasado. Tenemos 4.000 no, todos los millonarios del planeta. En el mayor escándalo de trata sexual, de pederastia del mundo, y salvo en un par de países, casos muy, muy concretos, no ha pasado absolutamente nada. Me está diciendo, vamos a creernos que a Elon Musk le va a quedar responsabilidad penal desde Europa porque su red social permita esto. Honestamente, no, lo que ocurrirá que si lo permite, esa red social se cerrará. Pero es que eso ya lo está permitiendo. Claro. Es que eso lo está permitiendo. Sí, pero necesitamos una normativa para no, a mí no me extrañaría nada que la judicatura española actual permitiese ya hacer algo, ¿eh? A mí Yo no me puedo creer que no haya manera para intervenir de alguna manera. Ya, en este momento, con las leyes como están, me extrañaríamos. Es que en parte por eso da también un poco de miedo intentar ir prohibiendo solo el contenido o la manipulación del algoritmo, porque con esas grandes empresas no va a ir nadie contra ellas. Claro. No vamos a ir. De la otra forma, parece otro tipo de control, que sí que es verdad que prohibiendo a las personas. Sí, es que yo de entrada tampoco es que me encante la idea, pero es que lo otro me parece dificilísimo. Y siendo muy consciente, que antes me mencionaba Irene, que sabiendo que las redes sociales, sobre todo para adolescentes y preadolescentes, muchas veces son refugio y pura necesidad, que a mí eso es pues lo que más me duele, o sea, lo que más me duele de esta situación es pensar en eso. Y aún así digo, hostias, es que lo que está generando pues es horrible. Pero es que a mí me parece que una cosa que pasa cuando has dicho doctora, digo, me parece que soy aquí el portavoz de tal. Es que me parece que justamente una de las cosas que ha pasado con este debate es que parece que tienes que ir o con Elon Musk o con Pedro Sánchez. Y a mí una cosa que me parece importante es saber decir que eso también, pues una vez más lo dice Albert Lloreta, pero bueno, aparte, yo, o sea, que diréis, me acuerdo que lo hablamos justo cuando estuvimos hablando de esta noticia hace una semana, que es como, ¿por qué voy a tener yo que ir con ninguno? O sea, es que perdona, pero a mí me parece que tenemos derecho a pensar más allá de un paquete de medidas X, un paquete de medidas, ¿no? Como lo máximo liberal no sé qué, o lo que nos está proponiendo esta persona, perdona, pues igual yo quiero a la carta, y a mí, a esta carta que me estás enseñando y este menú no me gusta. Entonces, creo que es para mí un poco o sea, cuando venía a plantearlo de no es que esté yo en contra de prohibir, pues eso, si mañana prohibimos Twitter a mí no me parece mal, pero es que justamente el decir vamos a pagar justos por pecadores porque no nos atrevemos con los multimillonarios, entonces los chavales de menores de 16 que se jodan. Es que no me parece, no pienso que haya que ir con Elon Musk o con Pedro Sánchez, pero lo que sí que al tiempo de ir contra Pedro Sánchez hay que ir contra lo que de verdad dijo y no dijo, por eso estoy matizándolo. Que yo también entiendo el miedo. Lo del pasaporte digital europeo que supone cierta pérdida o cierto acceso del Estado a la tu identidad digital. Eso estaba pensado precisamente para poder controlar o no perder todos los datos personales que ponen el caso en el programa de Carne Cruda. Que si tú mañana vas a alquilar un coche a la República Checa y... ¿Sigue existiendo la República? Sí. No creo que ahora se llama Chequia otra vez, ¿no? Juraría que no se llama Chequia. Bueno, vamos a pararle Lituania para no meter si vas a alquilar un coche en Lituania te piden tu pasaporte. Entonces tú entregas... El carnet de conducir. El carnet de conducir. Y entonces esa gente tú ya renuncias a esos datos y esos datos te tienen una empresa de renting ya a saber por... Entonces,
la idea del pasaporte digital de Manu era garantista en aquel de que lo mismo que los antecedentes sexuales para trabajar que se pueda sin dar más datos ninguno, ni tu nombre, ni los tus apellidos, ni nada, decir que esa empresa pueda comprobar que tienes carnet de conducir y no tener acceso a más datos. Era un modo de proteger. Sí que yo también entiendo que todas estas cosas después tienen un reverso. Yo me acuerdo, el agravante de delito de odio. Hombre, ¿cómo cuando te lo sacó eso? y yo decía, joder, qué bien, porque a la gente y a la final están aplicando el agravante de delito de odio contra la policía, Mejor hecho no puede nazis. ser, literal. O sea, que yo entiendo los miedos con estas cosas pero también entiendo que no es que no se quiera ir, o bueno, hay que también decir que sí, que se vaya también y de mano, y lo primero, contra los algoritmos manipulados y contra estas tecnócratas y contra estas multinacionales y demás. Pero también si me parece que estamos de acuerdo en que hay que regular el acceso a determinadas plataformas. Sí, sí. No nada más regular las plataformas. En regulación estamos de acuerdo, lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Y cómo regulamos sin perder la anonimato digital y todo esto? Si estáis de acuerdo. Bueno, oye, que sí lo hablamos, no sé decirte. Pero Bueno, y sin prohibir sin prohibir Yo creo que- una edad, un límite. Si se hubiese probado ya ir a fuego contra estas redes sociales, contra lo que no es que no nos guste, lo que es inmoral o como queramos llamarlo, si se hubiese probado ya y es que no hay manera, porque como son empresas multinacionales, la única opción es prohibir, no sé qué, bueno, de acuerdo. Que se pruebe primero eso. Que se pruebe primero a atacar mientras mantengas un algoritmo de este tipo, no puedes operar en este país. O multas de las que les joden de verdad, 1.000 millonarias. No 50 millones de euros que hacen y pista, con 2 publicistas ya lo tengo, ¿no? Atacarlos o bien por la vía de cortar el acceso o bien con la vía de multas que verdaderamente tal, porque más allá no creo que podamos hacer nada. Y además, que no es que no sea imposible, porque, por ejemplo, cuando estalló toda la guerra de Ucrania y tal, Russia Today, de repente, que es un medio de comunicación que sería como una red social, o sea, podría ser como, ¿no?, una página a la que tú entras, eso se cortó y nadie dijo nada, pero no era media impopular, entonces, pues se hace sin mayor, ¿no?, miramiento. Y que con esto que estamos diciendo de lo del marketing, o sea, perdón, lo del marketing, me he hecho spoiler de lo que iba a decir, de los miedos que tenemos cuando nos plantean estas medidas, que a mí me parece que también el hecho de que te lo vendan como la parte de cuáles son tus beneficios de protección de identidad es marketing también, o sea, no es solo bien, o sea, no es solo buenas intenciones, sino que es como yo te digo de esta medida la parte que a ti te interesa o la parte que a ti te parece bien, pero no te voy a decir lo que pasa por debajo, que es que yo voy a ser mucho más, o sea, voy a tener mucho más fácil para rastrearte, para saber cuál es tu huella digital de cara a lo estatal o de cara a lo interno, y eso no lo dices, pero eso también está pasando. O sea, porque tú cuando vendes una medida no vas a decir, bueno, y aparte también vamos a tener más control sobre vuestra actividad digital. Y aparte de todo esto, que ya no solo que bueno, que ni que fuese el PSOE la panacea, ¿no? Pero que probablemente dentro de 2 años tengamos un gobierno estatal de ultraderecha. Ya no solo eso, que ese pasaporte digital van a tener manera de saber que tenemos esta cuenta de correo, que tenemos una sesión en tal sitio, que tenemos una sesión en tal otro, que ese es el verdadero problema. No. O sea, es que si pasa... Porque ese pasaporte digital lo que te permite a ti es decir, hola, mira, no sé exactamente cómo funcionaría, pero digamos, mi pasaporte digital es el 13.014-18 y tengo esta clave y me conecto. Ese pasaporte digital en algún sitio está conectado a tu realidad, a tu identidad que demuestra que tienes 18 años. Sí, que en algún sitio se ha metido La edad, información de en algún tu edad sitio y está. de que tienes carnet de conducir. La y edad de sí, que- pero no tienen por qué venir tus correos, pinto el caso. No, tus correos no, pero Pero si cuando tú te das de alta en el correo, tú tienes que poner dar eso. ese pasaporte digital y automáticamente ese pasaporte digital queda vinculado a tu correo. Sí, para... Salvo que hay unas medidas de ciberseguridad heavies muy, muy, muy altas que honestamente no creo que... Pero y que no es verdad, es que tiene que estar. O sea, quiero decir, porque para que te relacione el pasaporte con eso, tienes que... Pero podía haber un encriptado de la hostia, fantástico, tal cual, que que ni siquiera... Que lo desencripta. Del que el agua al lado... Claro, del lado al lado no se supiera. Y que es que está pasando ahora, que al final, ¿qué va a pasar? Que muy probablemente eso se pase a empresas privadas, expertas en esta tal, que ya sabemos con quiénes trabajan, con qué intereses y demás, y que pase como eso, Discord en el Reino Unido, que el año pasado empezó a obligar a los chavales a tal, que ahora lo quiere hacer en todo el mundo, y hubo una filtración de, no recuerdo cuántos, como 70.000 DNIs o la tarjeta que tengan en el Reino Unido, de chavales y personas británicas que tenían acceso allí, una filtración con todos los datos. Y si no tienes DNI, Y de DNI, bueno, también. y así que eso es otra cosa ya. También es otra cosa bloquear el acceso a las personas sin papeles. Ya hablamos de otra fase más, ¿no? Mira, también andaban, o sea, bueno, he escuchado por ahí bueno, que ya lo sabemos todas, ¿no? Pero que es el precio que pagas por utilizar gratis todas estas redes sociales
y herramientas. Entonces, no sé, pagarlas podría ser una solución. O, Yo creo que la clave no. no, yo creo que no, pero vamos, que Eso es otra cosa, Vico, ¿no? O sea, es un poco como las alternativas públicas. Yo lo pienso y digo, yo ahora en mi trabajo, el trabajo en la Universidad de Cantabria, todos los correos y todo el sistema de comunicaciones de Microsoft. Pues no sé, pues Igual que porque... la Consejería de Educación, sí. Claro, pues eso, entonces es como, pues es que en realidad ya hemos asumido que tenemos que dar los datos a Microsoft, porque, o sea, estamos generando problemas porque se los damos a Elon Musk y no porque a Bill Gates. Sí, luego... pues- Claro, pues que lo había dicho Diego antes, ¿no? O sea, realmente no podría Europa, o sea, no podría, claro que puede, crear una serie, una infraestructura, una suite que se dice de tanto alternativas a tener que usar Office que ya hay, seguro. pero poder crear una europea pública, ¿no? Con una serie de garantías y demás. código libre, lo que sea. Lo que sea. Y creada... Es que sin eso no hay soberanía en el mundo del siglo Claro, entero. claro. Total, vamos Que a habría hablar- resistencia de los neoliberales, pues claro, pues como con todo, pero por lo menos tendríamos un espacio al que Es decir. condición de soberanía. Claro. En el mundo de ya TikTok, como es China, en Estados Unidos, dicen tú aquí no puedes. Claro, sí, porque vender los datos a China está fatal, pero a Estados Unidos a tope, ahí no tenemos problema, ¿no? No, bueno, que nos queda intentar acabar con todas las grandes plataformas digitales y contra ellas crear una suite pública. Y si todo esto no nos funciona, Pues aprender fuego algo. Revis Pues oye, bueno. socialistas, yo las llamaría. Revis socialistas. Seguro que sería muy posible. Bueno, pues nada, nos escuchamos en la próxima y a ver si os animáis a comentar qué os parece, si no tenéis prohibida la entrada a alguna de las redes sociales de las que estamos. Un abrazo.